Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa su gira por Europa en búsqueda de apoyo militar y financiero para contrarrestar los ataques masivos de Rusia. Después de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas el jueves, hoy se reúne en Londres con los líderes de la coalición de los voluntarios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó que los deseos expansionistas de Israel en Cisjordania ponen en riesgo el acuerdo para la Franja de Gaza. En su segundo día de visita en Israel, reiteró que no cree que su aliado intente anexar el territorio palestino tal como lo votó la Knesset. En inglés, Nicolás Maduro pidió evitar una guerra en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Y es que Washington continúa bombardeando supuestas narcoembarcaciones en el Mar Caribe y más recientemente en el Pacífico. Maduro además advirtió que se movilizarán las clases obreras si llega a acentuarse el conflicto. Y Argentina celebra elecciones legislativas nacionales este domingo. Según los más recientes sondeos, serán unos comicios muy reñidos entre su partido La Libertad Avanza y su mayor oposición, el peronismo. ¿Qué se juega el libertario Javier Milei? Lo revisamos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Reino Unido. Volodymyr Zelensky continúa en Londres su gira por Europa en búsqueda de apoyo militar y financiero para contrarrestar los ataques masivos de Rusia y concretar un alto el fuego previo a negociaciones de paz. Está reunido ya con el primer ministro británico Keir Starmer antes de otra reunión con los miembros de la coalición de los voluntarios. Los encuentros ocurren después de que este jueves en Bruselas líderes europeos acordaran con el mandatario ucraniano satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes de Ucrania para intentar combatir a Rusia, aunque no dieron luz verde al uso de los activos rusos congelados para otorgar así préstamos a Kiev. Ampliamos a continuación. ¿Puede la Unión Europea utilizar miles de millones de euros de activos rusos congelados para financiar un préstamo masivo sin intereses para Ucrania? La pregunta fue el centro de los debates cuando los líderes europeos se reunieron con Volodymyr Zelensky en Bruselas el jueves. Pero tras horas de acalorados debates sin llegar a una respuesta clara, la pelota volvió a la Comisión Europea. Los debates técnicos de hoy no han sido suficientes para responder plenamente a estas preguntas, pero se ha encargado a la Comisión que trabaje en un acuerdo definitivo para diciembre. Poco después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, la Unión Europea congeló más de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central ruso, la gran mayoría de los cuales se encuentran en un depósito con sede en Bélgica, pero Bruselas teme que la incautación de los activos pueda dar lugar a impugnaciones legales por parte de Rusia. Por lo tanto, se ha mostrado reacia a respaldar cualquier medida en ese sentido y afirma que quiere garantías de que todos los Estados miembros compartirán las posibles responsabilidades. Si se quiere hacer esto, tendremos que hacerlo todos juntos. Queremos garantías de que, si hay que devolver el dinero, todos los Estados miembros contribuirán, ya que las consecuencias no pueden recaer solo sobre Bélgica. La Comisión Europea ha presentado un complejo plan que, según afirma, permitiría a Ucrania pedir prestados los fondos sin tocar los activos soberanos rusos. Ahora tiene hasta diciembre para desarrollar completamente la propuesta y presentarla a los 27 líderes del bloque. Mientras tanto, los irlandeses acuden a las urnas. Se eligen este viernes entre dos mujeres para designar a su próxima presidenta. Se trata de la izquierdista Catherine Connolly y la democristiana Heather Humphreys. Entre ellas está la sucesora de Michael Higgins, quien ocupa el cargo desde el 2011. Según las más recientes encuestas, Connolly, candidata del bloque progresista de la Cámara Baja, se perfilaría como la favorita. Analistas temen por el porcentaje de votación de la población irlandesa que sea significativamente bajo en esta jornada. Y ahora hablamos del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza y la creciente preocupación de que el acuerdo logrado por la administración de Donald Trump se rompa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó nuevamente este viernes que los deseos expansionistas de Israel ponen en riesgo el acuerdo sobre Gaza.
De visita en Israel para supervisar su implementación, además dijo que no cree que su aliado intente anexar Cisjordania, tal como lo votó el Parlamento israelí el miércoles. Y desde Washington, el propio presidente estadounidense Donald Trump llamó a la calma, asegurando que Israel no va a hacer nada con Cisjordania. Aquí todos los detalles. Los estadounidenses omnipresentes junto a su aliado israelí. Tras el vicepresidente J.D. Vance, Marco Rubio, el jefe de la diplomacia, sigue su visita en Israel con el objetivo de preservar el frágil alto al fuego entre Israel y Hamás tras 2 años de guerra. Este viernes se refirió a la votación en la Knesset para anexar Cisjordania. Basta decir que no creemos que vaya a suceder, y lo que es más importante desde el punto de vista legislativo no está estructurado de una manera que pueda ocurrir. A miles de kilómetros de distancia, Donald Trump también intentó tranquilizar. Cisjordania, no se preocupen por Cisjordania. Israel no va a hacer nada con Cisjordania, ¿de acuerdo? Esto en referencia a la aprobación el miércoles por parte del Parlamento israelí de 2 proyectos de ley destinados a anexionar Cisjordania, territorio que lo ocupan desde 1967. En un comunicado, una quincena de países árabes han condenado a esta opción. El jueves en Israel, J.D. Vance también la criticó. Fue un golpe político muy estúpido y lo tomo personalmente como un insulto. Porque para Washington estos proyectos podrían debilitar el acuerdo de paz actualmente en vigor. Según el Jerusalem Post, Benjamin Netanyahu habría intentado aplazar el debate del texto sin éxito. La votación de la Knesset sobre la anexión fue una provocación política deliberada de la oposición para sembrar la discordia durante la visita del vicepresidente J.D. Vance a Israel. Parte de los aliados políticos del primer ministro israelí llevan años reclamando esta anexión, pero Benjamin Netanyahu también había esgrimido esta amenaza tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países occidentales. Por el momento, Israel apuesta por la distensión. El gobierno ha anunciado la suspensión del análisis del texto para garantizar el éxito oficial del plan Trump. En Turquía, la Fiscalía de Estambul anunció la apertura de una nueva investigación contra el exalcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, encarcelado desde marzo. Al principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, ahora lo acusan de supuesto espionaje para países extranjeros, y también fue detenido hoy el director de Tele1, un canal crítico con el gobierno turco. Nuestro corresponsal Adrián Rocha nos amplía. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha visto cómo hoy viernes se le ha interpuesto en su contra otra investigación judicial, en este caso por supuesto espionaje para algún país indeterminado extranjero. Esta es la última de las investigaciones y casos judiciales, múltiples de ellos impuestos en contra de İmamoğlu, recordemos, en la cárcel desde marzo de este mismo año. Desde la detención hasta ahora, el principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo, vive una ola de represión y detenciones constantes en su contra. Recordemos que, aparte de İmamoğlu, varios alcaldes de distrito y provincia han sido detenidos. Hoy mismo, de hecho, también ha sido desestimado un caso judicial en contra del liderazgo de este partido. La justicia pretendía hasta hoy cambiar el liderazgo de este partido, liderado por el líder de la oposición, Özgür Özel, para interponer un interventor estatal en este partido. Según los expertos, de hecho, lo que busca el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan es acabar y domesticar con la oposición turca y convertirla, tal y como hizo la Rusia de Vladimir Putin hace 10 años, en una oposición dócil y servil al gobierno de la presidencia. Sin embargo, la gran mayoría de las encuestas, que aseguran que İmamoğlu es el político ahora mismo más popular en Turquía, consideran también que la gran parte de la población turca considera todos estos casos judiciales en contra del Partido Republicano del Pueblo no como casos de corrupción y judiciales reales, sino como juicios políticos en contra de la oposición en el país anatolio. Continúan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El jueves, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió evitar una guerra en una alocución en inglés. Sin embargo, advirtió que se movilizarán las clases obreras si llega a acentuarse el conflicto. Desde Washington respondieron que su interés es sobre los presuntos transportes de droga hacia Estados Unidos. Aquí los detalles. Not war, not war. Just peace, just peace. En una rara intervención en inglés, Nicolás Maduro lanzó un apasionado llamamiento de paz a los Estados Unidos. Pero el presidente venezolano también amenazó con ordenar una insurrección armada a nivel nacional si Washington intentaba alguna vez una intervención militar. Aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. La orden está dada. Si se atrevieran y verían el desfile de millones
de hombres y mujeres con fusiles. Los comentarios se produjeron en medio de las crecientes tensiones entre Washington y varios países sudamericanos, tras una serie de ataques aéreos estadounidenses contra buques de guerra sospechosos de contrabando de cocaína. Los ataques forman parte de la última cruzada de Trump contra los cárteles de la droga, que su administración ha designado oficialmente como organizaciones terroristas. Trump ha justificado los ataques, que han causado la muerte de decenas de personas, diciendo que los traficantes eran combatientes ilegales, y recientemente amenazó con atacar objetivos terrestres en Venezuela. Así que ahora están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que eso sería lo siguiente. Ya sabes, la tierra será lo siguiente. ¿Por qué no pedir simplemente una declaración de guerra? Bueno, yo no creo que vayamos necesariamente a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país, ¿ok? Hasta ahora, Trump ha ordenado los ataques sin la aprobación del Congreso, lo que ha despertado la preocupación de los legisladores demócratas y republicanos. Los ataques también han suscitado la condena internacional. El jueves, el presidente de Colombia acusó a Estados Unidos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en violación del derecho internacional. Ahora hablamos de la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció este jueves por la noche que ponía fin a las negociaciones comerciales con Canadá, una decisión que se produce tras la emisión de un anuncio televisivo patrocinado por la provincia de Ontario que usa una frase del expresidente estadounidense Ronald Reagan pronunciada en 1987 y en la cual critica los aranceles. La cita disgustó al mandatario republicano porque, según él, esa publicidad canadiense tergiversaba los hechos. Ampliamos a continuación. Es una campaña publicitaria de $75 millones que ha resultado contraproducente, ya que el anuncio contra los aranceles del gobierno de Ontario ha enfadado a Donald Trump. En su estilo impulsivo, decidió poner fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz por la presente, se pone fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. Encabezado por el primer ministro de Ontario, Doug Ford, un crítico abierto de Trump, el anuncio mostraba un discurso de Ronald Reagan en 1987 en el que advertía de las consecuencias de los altos aranceles sobre las importaciones extranjeras. Parece que están haciendo algo patriótico al proteger los productos y los puestos de trabajo estadounidenses. Y a veces durante un breve periodo de tiempo funciona, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Y a largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. La decisión de Trump amenaza con poner fin abruptamente a su relación con el primer ministro canadiense Mark Carney, que acaba de pasar meses suavizando las relaciones con la Casa Blanca. La medida se produce solo 2 semanas después de la visita de Carney a Washington en un intento fallido por rescatar la relación comercial de $928 millones. La Fundación Presidencial Ronald Reagan también arremetió contra el anuncio de Ontario, afirmando en X que tergiversa el discurso de Reagan y quejándose de que la provincia de Ontario no solicitó permiso para utilizar las declaraciones. Por su parte, la oficina del primer ministro canadiense se ha negado a comentar el asunto. Y en China, el plan quinquenal presentado por el presidente Xi Jinping fue aprobado. Priorizará la innovación y la seguridad económica para el 2030. Este viernes, altos funcionarios en Beijing prometieron que industrias como la tecnología cuántica, el hidrógeno y la energía de fusión nuclear están a punto de cobrar un impulso en la que es la segunda economía más grande del mundo. Nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos da los detalles desde este anuncio de la capital china. China está en una fase de desarrollo donde existen oportunidades estratégicas, pero también riesgos y retos en un cuadro de crecientes incertidumbres. Ese es el diagnóstico que ha fijado hoy el Comité Central del Partido Comunista de China, liderado por el presidente Xi Jinping, después de 4 días de reuniones a puerta cerrada en Beijing. De ahí han salido las líneas maestras para el plan quinquenal que cubrirá lo que queda de década. Y ante esas incertidumbres surge potenciar la producción y el consumo internos para aligerar la dependencia del exterior. No menciona el documento final en sus 4.500 palabras a Estados Unidos, pero la actual guerra comercial influye en muchas de las directrices. Por ejemplo, la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo de campos como la inteligencia artificial
los semiconductores, la fusión nuclear o la carrera aeroespacial, es decir, aquello que Xi acuñó como nuevas fuerzas productivas de calidad. Alude también el documento a los puntos débiles, habla de la sobreproducción que sectores como el automovilístico ha llevado a sus fabricantes a una guerra de precios que está jibarizando sus beneficios y alimentando la deflación. Y menciona la que probablemente es la mayor amenaza económica a medio y largo plazo. Es el envejecimiento demográfico que recortará la mano de obra y someterá la tesorería pública a fuertes tensiones. Quiere el partido estimular los nacimientos con educación más accesible y a la vez mejorar el cuidado de los ancianos. Enfatiza también el partido la relevancia del autoconsumo que, a pesar de lo planeado, sigue aún muy por detrás de las exportaciones como motor económico. Construir un mercado doméstico robusto y acelerar el nuevo modelo de desarrollo, dice el documento. El problema que se arrastra desde la pandemia es que ese clima de incertidumbre y el paro juvenil desaconsejan el gasto ciudadano por más estímulos que encadene el gobierno. Es, en definitiva, una receta continuista, como no podía ser de otra forma, porque no espera China grandes cambios en el complejo contexto internacional. Es momento de nuestro invitado del día. Este domingo Argentina celebra elecciones legislativas a nivel nacional, una cita en la que la extrema derecha y el peronismo se miden en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Del resultado dependerá la continuidad de las políticas del gobierno del presidente Javier Milei, pero también el apoyo económico que reciba desde Estados Unidos. Los comicios ocurren a poco más de un mes de que el libertario viviera su peor derrota electoral desde que llegó a la Casa Rosada en los comicios legislativos locales en los que el peronismo se hizo con la victoria. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Felipe Gali, quien es analista político y electoral. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están viendo. Muchísimas gracias. Pues para iniciar y entrar en contexto, ¿qué se juega en términos generales este domingo el gobierno de Javier Milei? Bueno, este domingo vamos a elegir la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Debido a nuestro sistema electoral escalonado, conseguir una mayoría legislativa para el gobierno de Javier Milei es prácticamente imposible. Lo que tiene a favor es que en el Senado no pone en juego ninguna de las bancas que obtuvo en el año 2023, por lo tanto en esa Cámara va a ser solamente ganancia. El problema va a ser la Cámara de Diputados, ya que en 2021, que es la instancia que se renueva en esta elección, la victoria correspondió a Juntos por el Cambio. El PRO, el principal partido de esa coalición, es el actual socio de coalición de Milei, por lo que lo más probable es que el crecimiento sea a costa del PRO. Y en ese sentido, lo que se pone en juego es la agenda legislativa del gobierno, que ha sido muy limitada durante los últimos 2 años de mandato. Javier Milei es el presidente argentino con menor apoyo legislativo en la historia del país. Esto se debe a que ganó con un partido establecido de cara a la última elección, no tenía ningún crecimiento, ninguna presencia previa, y ha sido un año bastante complicado, luego de un primer año que se consideró relativamente exitoso en lo político. Este último año ha venido con una sucesión de derrotas, primero en el plano legislativo, la ruptura de los distintos acuerdos que había logrado tejer con figuras del ámbito provincial, lo que le había permitido un cierto aire, ¿no?, para la sanción de ciertas reformas, o por lo menos sostener sus vetos legislativos ante la mayoría de la oposición. Se terminó rompiendo, se le terminaron aprobando paquetes legislativos contrarios, algunos con mayoría de 2/3, por lo tanto a prueba de veto. Entonces, si sufriese una derrota este domingo, esa posición se vería reforzada. Quizá lo más probable es que logre reunir por lo menos el tercio para sostener sus vetos, pero se vería seriamente debilitado, ¿no?, de cara a lo que es encarar los 2 años que le quedan de gestión, y sobre todo también quedaría una imagen internacional muy lamentable en un contexto en el que Donald Trump ha dejado claro que la ayuda económica a la Argentina, que se percibe muy necesaria para sobrevivir estos 2 años, se vería supeditada, ¿no?, a un triunfo electoral. Eso es lo que vuelve esta elección algo tan importante. Y bueno, como bien citaron antes, las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires el pasado mes de septiembre, bueno, fueron un golpe muy duro para Milei. Hubo una baja participación en esa instancia. En esta ocasión se espera una participación un poco más alta y quizás
logre remontar. La clave está en sí, en la reacción que tenga el votante argentino a lo que fueron las últimas 5 semanas, una campaña muy rápida y además muy, ¿cómo decirlo?, donde uno no sabe muy bien qué reacción va a tener el votante a la situación, ¿no? A las dudas que hay sobre la economía, a las dudas que hay sobre la reacción internacional, sobre los mercados y las actitudes que tengan tanto el gobierno como la oposición, porque el votante argentino podría o bien persistir en esa ira que hay en este momento, el cuadro económico no es tan favorable como se quiere vender, seguimos teniendo una inflación relativamente alta, el país llega en recesión y el consumo ha caído, o sea, las políticas de Milei no se han reflejado en el votante argentino promedio. Si persiste con esa ira interna, podría castigar a Milei en las urnas, o puede ser que se asusten por un posible pánico económico postelectoral, que es algo que lo hemos vivido muchas veces, lamentablemente, en Argentina en los últimos años, y decida rescatar al gobierno. Ahora, hablando precisamente de esta derrota electoral en las elecciones legislativas provinciales, con un principal énfasis en la provincia de Buenos Aires, la más grande, la más importante del país. En ese sentido, ¿podrían ser un termómetro para anticipar, quizá, Felipe, lo que ocurra este domingo? Hay que tener en cuenta que estas son las primeras elecciones desde la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Este era un proceso previo a la elección en el que se escogían las candidaturas que iban a poder competir en las elecciones generales. Entonces, se tomó las elecciones provinciales de Buenos Aires, que solamente se realizaron en la provincia de Buenos Aires, que sí es la más poblada, representa más de un 40% de la población, como una suerte de termómetro electoral para lo que va a ser ahora en octubre. Pero hay que tener en cuenta 2 factores. Primero, que solo votó la provincia de Buenos Aires, que es un bastión del Partido Justicialista, solamente la han perdido una vez en los últimos 40 años, 2 veces en los últimos 40 años, es depositaria del llamado conurbano bonaerense, el área metropolitana que circunda la ciudad de Buenos Aires, que es otra entidad, donde están la mayoría de los bastiones del peronismo, de la oposición. Entonces el resultado, aunque es un indicador muy importante, porque la contundencia de esa derrota no se esperaba que perdiera, pero no por tanto, no puede ser tomada como un indicador sin tener en cuenta las demás provincias y los demás distritos que suelen ser un poco más antiperonistas, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires, aunque también ahí está la presencia de terceras fuerzas que podrían complicarlo a Milei. Y sobre si se puede tomar como un indicador, yo diría, bueno, que debido a la decisión de tomar esas elecciones como una PASO, como unas primarias, ¿no? El mismo gobierno terminó vendiéndolas como un indicador. Pero en esa elección también, otro punto a tener en cuenta es que había en juego intereses locales, intereses municipales, que movilizaron un montón de aparatos que en Argentina para la movilización electoral son claves, mientras que ahora en octubre la elección va a estar mucho más nacionalizada, y esto le da a Milei, que es la figura nacional del momento, ¿no? Es el presidente, la oposición todavía no termina de reconfigurar su interna política de cara a 2027, eso le puede granjear algún apoyo, pero bueno, como dije antes, eso va a depender de la reacción de los votantes argentinos a estas últimas 5 semanas. Y ahora sí, hablando nuevamente de lo que planteabas en un inicio sobre el apoyo económico de parte de Estados Unidos que lo ha condicionado a la victoria o no de Javier Milei en estas elecciones legislativas a nivel nacional. ¿Qué podría pasar en caso de que La Libertad Avanza perdiera con, por ejemplo, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, pero sin irnos tan lejos, con la propia economía argentina sin el respaldo de la principal potencia económica mundial? Es muy difícil determinar cómo se va a mover cómo se va a mover la economía argentina el día posterior a las elecciones. De hecho, acá solemos decir que este es un país del que te vas 20 años y no cambió nada, te vas 15 minutos y lo cambió todo. En ese sentido, yo creo que lo importante va a estar en cómo se reacciona, ¿no?, a una derrota, también cómo se vende esa derrota. Yo creo que la relación entre Donald Trump y Javier Milei es bastante fluida, lo cual le ha permitido alcanzar estos acuerdos en el último tiempo, y yo creo que todavía van a conservar una relación fluida que podría permitirle a Trump
seguir ayudando a Argentina aún si se sufre una derrota electoral. El problema va a ser, para mí, interno, va a ser una cuestión del devenir político interno, cómo reaccione Milei a esta derrota, si hay alguna moderación, si hay algún intento de reacercarse a las fuerzas políticas con las que había tejido alianzas en un momento y con las que rompió ahora en el panorama electoral. Y bueno, y ya si se produce un estado de parálisis política permanente y los números económicos terminan generando, qué sé yo, un brote inflacionario nuevamente, corridas cambiarias, Sí. Cuestiones que ya hemos visto en pasadas crisis en Argentina, bueno, ahí yo te diría que ya la pregunta no sería qué va a pasar con acuerdos con Estados Unidos, no sería qué va a pasar de cara a 2027, sino cuánto tiempo va a sobrevivir el gobierno de Milei. Finalmente y brevemente, por cuestiones de tiempo, porque nos interesa su análisis, es, pese a que el presidente argentino ha sido muy claro en que no dará su brazo a torcer, como ha sido su manera de gobernar en los últimos 2 años, sí sufre una derrota nuevamente en estas elecciones legislativas nacionales. ¿Usted lo ve pactando, quizá, Felipe, con los propios peronistas para lograr que sus políticas avancen? Si se ve en la extrema necesidad de hacerlo, yo no creo que logre llegar a un acuerdo con las principales fuerzas opositoras, o sea, con lo que es el peronismo, el antiguo kirchnerismo, eso es prácticamente imposible. Sin embargo, al Congreso argentino lo dominan intereses más de carácter regional, ¿no? Las provincias, las 23 provincias y la ciudad, son los distritos electorales, los gobernadores tienen un peso sustancial en la política argentina, y en 2023 el peronismo perdió la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde la vuelta de la democracia. Esto abre la puerta a que él pueda tejer una serie de acuerdos, si bien ningún gobernador es de la Libertad Avanza, Milei es el primer presidente que no tiene gobernadores, los gobernadores no peronistas a veces están abiertos a negociar. Eso sí, pasarían a ejercer su influencia sobre los legisladores muy alta, entonces esto le permitiría por ahí tejer un acuerdo legislativo. Ahora bien, tendría que ceder en una serie de cuestiones, ¿no? Cederle competencias a los gobernadores, hacer concesiones económicas. Milei ya ha declarado en múltiples ocasiones que no lo va a hacer, que va a sostener una actitud radical, pero se ha visto dispuesto a tejer acuerdos con la clase política, más allá de su discurso supuestamente anticasta, y no descarto que haga un intento de hacerlo. Ahora la cuestión es, como dije antes, ¿en qué condición quedaría él después de una derrota electoral? Bueno, si los gobernadores le van a abrir la puerta cuando él vaya a golpear. Bien, también quisiéramos intentar discutir con usted el hecho de que ha estado envuelto el gobierno de Javier Milei del Libertario de escándalos y sobre todo por corrupción de su gente más allegada y más cercana. ¿Esto podría tener un impacto de cara a las elecciones del domingo? Indiscutiblemente yo creo que eso es lo que más complica al gobierno en esta elección, sobre todo porque todos estos escándalos, no solo han sido escándalos, a ver, los escándalos en Argentina son algo bastante habitual, sino que han sido escándalos muy descarados y además han sido pésimamente gestionados desde lo comunicacional, ¿no? Las acusaciones contra la hermana de Milei, por supuesto recibo de sobornos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la entidad de discapacidad del país. Prácticamente sin respuestas por parte del gobierno o con respuestas muy vagas. Después el escándalo por financiamiento a su candidato en la provincia de Buenos Aires, precisamente el distrito más relevante de la elección, por supuesto, por un financiamiento de campaña previo de cuando fue candidato presidencial por parte de una persona implicada en narcotráfico. Todo esto con una respuesta vaga, con una gestión caótica en lo político. El candidato expert se terminó bajando, lo terminaron reemplazando por un candidato más que relacionado con lo que es la clase política tradicional que Milei afirmaba detestar, como lo es Diego Santilli. Y sobre todo esa percepción de que al gobierno no parece interesarle responder, ¿no? por las críticas, o no parece interesarle tener una narrativa que contrarreste la de la oposición. Entonces, cuando no tenés una narrativa alternativa, te terminan pasando por arriba, termina siendo un permanente pase del discurso de la oposición. Sí. Como dije antes, la clave está en qué es lo que van a primar los votantes argentinos, y yo creo que los argentinos priman la economía, y como la economía está en un tiempo incierto, eso capaz lo puede rescatar a Milei, porque la gente puede pensar en darle un voto de confianza. Pero, como dije antes, atarse a una economía que no está precisamente en su mejor momento no es la mejor baza para Milei.
Bien, pues muchísimas gracias por su análisis a Felipe Gali. Hay que decirlo, la renuncia del canciller y ayer del ministro de Justicia. Estas dos renuncias previo a las elecciones del domingo que también tienen un impacto. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. Vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.